Buenas tardes, mi nombre es Víctor Ortiz, soy antropólogo y soy miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Y hoy los estoy acompañando en esta transmisión, que es una invitación de la EDU, la Empresa de Desarrollo Urbano del municipio de Medellín, de la Alcaldía de Medellín. Hoy tenemos una invitación para tertuliar, tenemos una invitación para que ustedes allí, en la comodidad de sus casas, puedan estar entonces conectados con esta historia. Hoy vamos a hablar de el pueblito paisa. Vamos a hablar de todas esas historias que tienen que ver con el pasado, con el presente y con todo lo que nos interesa, lo que se viene, el futuro. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos. Vaya, cuéntele al vecino, cuéntele a su amigo, llame por teléfono y empiecen entonces a compartir el vínculo de esta transmisión, porque vamos a tener entonces varias historias que han estado en nuestra memoria. Quiero empezar y quiero recordarles varias veces en esta transmisión que las imágenes que estamos usando son patrimonio visual de nuestra ciudad. Ellas pertenecen a el patrimonio que está salvaguardado en la Biblioteca Pública Piloto. Y otras las hemos ido recuperando, las hemos ido coleccionando a través de ustedes mismos, que nos las han hecho llegar. Entonces, todas las imágenes que veremos están acompañadas de derechos de autor. No siendo más, muchas gracias por estar conectados y empecemos. Nuestro invitado de hoy, el pueblito paisa. ¿A quién no le gusta un buen cafecito? ¿A quién no le gusta tomarse un buen tintico? Dígame, ¿quién no disfruta de los sabores mixtos de una bandeja paisa? ¿Quién no se ha levantado con el suave olor de una arepita recién horneada, recién pasada por la parrilla? Dime además, ¿quién entonces no disfruta con esos sabores? El carriel. El carriel que recientemente ha sido declarado como uno de nuestros patrimonios inmateriales más importantes y que han acompañado a la historia de eso que somos. El sombrero. Ese sombrero que nos acompañaba primero en las largas faenas en el campo y que hoy muchos lucimos con orgullo. Nos han dicho siempre que cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa. Este es el cuadro que pintase don Francisco Antonio Cano y que se denomina Horizontes y que precisamente enmarca todo aquello que es la colonización antioqueña. Cómo desde aquí salimos y fuimos fundadores de gran parte de las ciudades de aquí hacia abajo, de aquí hacia el sur, en lo que denominamos la colonización antioqueña. Las orquídeas. Nada más hermoso que las orquídeas. Ellas pertenecen también a nuestros estandartes más importantes, las bellezas de las cacleyas y la belleza de la orquídea, que ha sido incluso comparada con la belleza de la mujer antioqueña y la mujer medellinense. Nuestra fauna. Nuestra fauna también hace parte de lo que somos, de nuestro orgullo, y quise traer uno de los tantos pájaros que también son insignes en esta ciudad, el barranquero, la María Soledad, como la llaman también en muchos lugares. Y si se nos hincha el corazón cuando está pasando un silletero, nada más emocionante que ver pasar una recua de mulas. Una recua de mulas. Las mulas movieron el progreso en nuestra historia. ¿Y por qué les tengo todas estas imágenes? Porque todas ellas pueden resumir un concepto que ahí sí nos va a llenar el corazón de orgullo. Todas ellas enmarcan nuestra identidad. La identidad, eso que somos, eso que nos identifica y por lo que nos sentimos tan orgullosos. Entonces, la identidad está representada en todas estas imágenes. ¿Y qué lugar puede recoger todas esas imágenes identitarias? Pues por supuesto, la cima del Cerro Nutibara. Y en la cima del Cerro Nutibara se encuentra nuestro querido pueblito paisa, del que vamos y del que estamos hablando hoy en esta tertulia en vivo, gracias a la invitación de la EDU, la Empresa de Desarrollo Urbano. Entonces,
este que están viendo ustedes ahí, es posiblemente el cerro y es posiblemente el pueblito que tenemos todavía en nuestra memoria, con el que estuvimos algunos años y con el que convivimos y con el que siempre tuvimos algunas historias y algunas imágenes. Estoy seguro que gracias a estos aparatos, gracias a los celulares, pudimos tener algunas de esas imágenes que estoy mostrando yo en este momento. Basta que hagan ustedes un rastreo en la casa para que se den cuenta que quienes vivimos en Medellín o quienes nos han visitado han tenido una imagen como la que ustedes están viendo, la imagen del pueblito paisa, punto obligado cuando somos turistas en nuestra propia ciudad y punto obligado cuando acompañamos a quienes nos visitan. Pero si escudriñamos precisamente nuestros álbumes, si nos vamos a buscar en todo eso que tenemos guardado, no solo en nuestra memoria, sino allá en casita, muy seguramente encontraremos una foto de nuestro querido pueblito paisa. Una de las invitaciones que les tenemos hoy: busquen allí en casita, busquen allí en sus álbumes familiares, porque estoy seguro que no únicamente las fotos que tengo yo son las fotos hermosas que tienen y que tenemos todos como un patrimonio de nuestro pueblito paisa. Hoy les tengo una invitación. Vamos a viajar al pasado. Vamos a estar en el presente, pero gracias a toda esta magia de la tecnología y gracias a las fotografías y gracias a los arquitectos diseñadores, también vamos a tener la posibilidad de ir al futuro. Entonces, este es el futuro para el Cerro Nutibara y el futuro para nuestro pueblito paisa. Recuerden, las ciudades no son estáticas. Los pueblitos se convirtieron algunos en grandes ciudades, como fue el caso de Medellín. Y nuestro pueblito paisa, con toda la renovación que está haciendo la EDU, también creció. También llegaron unas nuevas calles y unas nuevas casas, pero eso se los voy a ir contando en esta historia. Esa es Medellín, la Medellín que nosotros habitamos, el centro de una área metropolitana de 10 municipios unidos. En esa área metropolitana hay unos cerros que nosotros los denominamos cerros tutelares. Ahí, en primer plano, tienen ustedes al cerro El Volador y hacia atrás está el cerro Nutibara. Miren entonces la importancia que ellos radican como espacios protegidos, no solo para la biodiversidad, sino también para la interacción de quienes visitamos esta ciudad y quienes la habitamos. Pero es que la historia también viene desde muy, muy atrás. Yo les voy a tener una invitación que se las voy a recordar ahorita. Hoy me voy a concentrar en Pueblito Paisa, pero también alguna vez les voy a contar solo la historia del Cerro Nutibara. Y como el dulce es a mordiscos, en esa otra historia les hablaré del Cerro El Volador como el Cerro Macho y del Cerro Nutibara como el Cerro Hembra. Pero es que resulta que ese cerro ha estado, por supuesto, desde que éramos ciudad. Desde antes que pensásemos siquiera que aquí vamos a tener una ciudad, ahí estaba nuestro cerro. Miren esta belleza de imagen. Cada que tengo oportunidad de hablar de la historia de Medellín, me presto de esta imagen para contar que en el año 1790 eso era Medellín. Un poblado de 50 casitas, un lugar donde ya esto que acompañaba un censo, esto no es un mapa ni es un plano, es un censo, ya estaba identificado nuestro cerro. Y mírenlo ahí, en el costado inferior, con el dibujante que le hizo aquellos arbolitos para que pudiéramos entender que desde esa época ya era un espacio verde. Y le pasaba por el lado, como en el villancico, el camino que lleva a Belén. Ahí está nuestro cerro y eso era Medellín, 50 casitas. Pero me toca ir incluso más atrás en la historia, en este viaje. Vámonos hasta el año 1665, cuando doña Marcela de la Parra y Márquez, que la apodaban en Medellín la cacica, porque era no solo una gran guerrera, tenía también un gran temple y se decía que era una señora muy recia. ¿Se imaginan cómo sería el genio de doña Marcela de la Parra, que en esta ciudad le apodaron así? Y la cacica hizo todo lo posible para que desde lo jurídico sus hijos pudieran seguir protegiendo el cerro para que no se le construyera encima.
Entonces, desde el siglo XVII, con doña Marcela de la Parra, ya estábamos pensando que el cerro había que protegerlo y que no lo íbamos a llenar de casas, que la ciudad no iba a llegar hasta allá. Entonces, la casica fue la primera que se preocupó en salvaguardar el cerro y que sus hijos lo fueran heredando y conservando el verde que lo ha caracterizado. Pero sigamos en la historia. Sigamos hablando porque esto nos lleva ya más cercanos a nosotros y les voy a presentar esta familia. Ellos son los Cadavid. La familia Cadavid, esa que están viendo ustedes en pantalla, estaban emparentados con el campesino más rico de Colombia. De pronto ya saben de quién les estoy hablando. Ellos estaban emparentados con Pepe Sierra. La esposa de Pepe Sierra se llamaba Zoraida Cadavid de Sierra. Entonces estos son los Cadavid, familiares de la esposa del campesino millonario. Los Cadavid, por alguna razón, fueron los dueños del cerro durante mucho tiempo. Y digo yo por alguna razón porque recuerden que dejé la historia por allá en el siglo XVII para brincar hasta bien entrado el siglo XX. Por eso, algunos de los viejos, y yo siempre digo que digo viejos por el mayor cariño y el mayor respeto, por eso algunos de los viejos de la ciudad todavía tienen en su memoria que a ese cerro se le llamaba el Cerro de los Cadavides. La familia que están viendo ustedes ahí. Ellos fueron los propietarios del cerro, pero es que resulta que la municipalidad, la alcaldía de Medellín, decide que ese cerro había que comprarlo y que había que adherirlo al espacio público conservable y disfrutable que la ciudad debía tener. Entonces eso nos lleva a eso, ¿sí? A 50.000 pesos. 50.000 pesos fue la cifra que recibió la familia Cadavid en el año 1927 por los terrenos del Cerro Nutibara. 50.000 pesos. A ver, de los conectados, ¿quién me presta 50.000 pesos? A ver si hago una inversión en un cerro para poderlo conservar. Ah, imagínense, 50.000 pesos del año 1927 fue lo que pagó la municipalidad para que tuviéramos un cerro. Este es más o menos el aspecto que tenía el cerro para la época en la que fue adquirido para la municipalidad. En esta foto de nuestro patrimonio podemos ver nuestro río, el río Medellín. Y a su lado podemos ver también la Avenida de los Libertadores. La Avenida de los Libertadores le dio paso a lo que hoy conocemos como la Avenida Regional. Y miren entonces lo apacible de esa fotografía. Pero recuerden que íbamos a viajar al pasado, al presente y estar por el futuro. Algunos de nosotros tenemos en nuestra memoria más bien esta imagen. Esta fue la imagen con que muchos crecimos aquí en la ciudad de Medellín. Esta imagen la tomé yo desde el tercer piso del edificio EPM, cuando estaba visitando a mis amigos de la Unidad de Educación a Clientes y Comunidades. Y desde allí pude ver el espacio que hoy utiliza Parques del Río. Miren las transformaciones tan grandes que ha vivido nuestra ciudad en términos urbanísticos. ¡Qué increíble fotografía! Ahí está entonces ya con la denominación de Cerro Nutibara, porque cuando se compró el cerro a la familia Cadavid, pues se le puso un nombre. Cuando se conecten a la historia del cerro, les voy a contar esa historia de por qué le pusieron Cerro Nutibara. Pero con esta imagen pueden ver ustedes un río en el cual para poder llegar al poblado de Belén, tú le podías pagar algunas moneditas de centavos a balseros para que te pasaran de un lado a otro. Este es el final de la década de los años 30 del siglo XX. Y ahí ya podemos ver en una fotografía de don Jorge Obando, una fotografía que pertenece a nuestro patrimonio visual y con derechos de autor y con registro de derechos de autor, donde podemos ver ya el cerro intervenido con las vías. Ya le habían hecho un carreteable para poder alcanzar su cima y ese carreteable permitió entonces que pudieran llevarse servicios tan importantes como la energía eléctrica y el agua corriente. Para esta época ya los medellinenses usaban esa vía
para poder divisar la ciudad desde la cima del cerro. Entonces miren que históricamente nuestro cerro ha sido un gran mirador de nuestra ciudad. Todavía en el recuerdo de algunos medellinenses se encuentra un bailadero. La Sociedad de Mejoras Públicas utilizó el espacio que se había creado en la cima del cerro para que funcionara un restaurante bailadero, un bailadero que fue muy famoso durante mucho tiempo allí en la cima del cerro. Aquí todavía no hablamos de Pueblito Paisa, aquí todavía no se había construido. Y este que están viendo ustedes, y si son bien detallistas, miren la cantidad de sillas que había en el exterior, imagínense la capacidad interior. Lo digo, está en la memoria porque muchos de ustedes, o si no, pregunte ahí en casita a los más viejitos, porque la gente iba al super programazo que había allí, porque llevaban las orquestas y llevaban los cantantes más famosos a hacer verdaderos bailes, que lo digo y lo repito, están todavía en la memoria de Medellín. Mucha gente subió al bailadero de la Sociedad de Mejoras Públicas en la punta del cerro a bailar nada más y nada menos que con la orquesta de Lucho Bermúdez y otros muchos más orquestas y otras muchos más cantantes. Ustedes dirán, esa foto tan rara, si estamos hablando del pueblito paisa. ¿Y qué tiene que ver en esta historia y en esta invitación nuestra represa Peñol Guatapé? ¿Qué tiene que ver las aguas de esa represa con la historia que les estoy contando? Pues miren qué interesante estas invitaciones para que entendamos que a veces una cosa lleva a la otra. Este fue uno de los proyectos más importantes con que contamos en la región, poder tener ese embalse de agua para múltiples usos. Eso significó que bajo el agua quedara el antiguo trazado del pueblo El Peñol. El Peñol fue entonces movido, fue trasladado a un nuevo pueblo. Es ahí donde esto tiene que ver una cosa con la otra. Resulta que El Peñol y el pueblito paisa tienen un lazo indivisible. Miren esta belleza de imagen de comienzos de los años 80. En esa imagen estábamos disfrutando de un pueblito paisa nuevecito, nuevecito. Pero es que no he todavía dado respuesta a la pregunta de qué tienen que ver. Señores, el arquitecto diseñador del pueblito paisa se ha traído puertas, ventanas, chambranas, elementos decorativos para poder incluirlos en el diseño final del nuevo pueblito paisa. Se los presento. A mí me gusta mucho mostrar el rostro de las personas en la historia. Y tuvimos la oportunidad de conseguir un retrato del arquitecto Julián Sierra Mejía. Don Julián Sierra Mejía, en el año 1976, entrega el diseño del pueblito paisa. Pero muchachos, hay que recordar que antes del pueblito paisa de don Julián Sierra, allí existió una, por así llamarlo, maqueta. Resulta que nuestra fábrica de licores, la fábrica de licores de Antioquia, celebraba 50 años. O sea, hace algo más de 50 años. Y para esa celebración, la fábrica de licores de Antioquia hizo una maqueta, una recreación de un pueblito antioqueño allá en ese lugar. Y eso gustó tanto entre la gente de Medellín, que la sociedad, mucha, dijeron, hombre, ¿y por qué no tener un pueblito paisa real? Es así como la municipalidad y algunos aportes de la empresa privada hizo realidad la construcción del pueblito. Don Julián Sierra lo que hizo fue proponer la construcción de un pueblito que tenía las dimensiones, las características y la distribución de un típico pueblo antioqueño de comienzos del siglo XIX, ¿cierto? Así eran los pueblitos de aquello que les dije como la colonización antioqueña. Y comenzaron las obras y comenzó la romería en toda la ciudad, porque incluso no faltó quien dijera, ¿será que nos podemos ir a vivir allá?
¿Será que una de esas casas la podré comprar para irme a vivir allá? Desde ese momento comenzamos a tener un amor que todavía le profesamos a ese espacio. Ya estaba listo para entregar, ya iba a ser inaugurado. Y entonces llega la fecha. Llega el momento en el que de nuevo a la ciudad nos entregan un pueblito para que lo pudiéramos disfrutar. Va a ver, ¿quién ustedes en su casa son del mismo día del pueblito paisa? Para que cuenten, vea, yo cumplo años el mismo día que nació el pueblito paisa. Ese que lo tenemos allá nació, fue entregado oficialmente con alcalde a bordo, con secretario de turismo, con todo el mundo, el 3 de marzo de 1978, con una inversión de 2.100.000 pesos. En esta historia también llega Empresas Públicas de Medellín. Todavía no se llamaba EPM, todavía se llamaba Empresas Públicas de Medellín. Y precisamente allá arriba, en la cima, construyó uno de sus más importantes tanques de almacenamiento y distribución de agua potable. ¿Sabían ustedes que cuando uno sube a la cima del Cerro Nutibara y está a todo el frente del pueblito paisa y sube a ese hermoso mirador, está parado encima de un tanque de agua que abastece de ese precioso líquido a más de 14.000 familias en toda la ciudad? Este es entonces ya el pueblito paisa que nosotros comenzamos a tener en la memoria. Un pueblito paisa que comenzó a ser un sitio obligado para los turistas, un sitio obligado para, claro, degustarse lo mejor de nuestra gastronomía. Este es el pueblito paisa que comenzó a tener venteros, unas familias de venteros que han estado allí durante décadas. Cuando hemos hecho las investigaciones, cuando comenzamos todo este proceso de renovación, nos dimos cuenta que incluso algunas familias de los venteros han pasado ese oficio y han pasado su local de familia en familia, de generación en generación, de hijo a padre. Entonces, ahí fue donde empezamos a entender que el pueblito paisa era un destino obligado. Entonces subíamos porque allí era el mejor lugar para recordar todo aquello de los viejos. Recordar recorriendo esas callecillas y recorriendo esa plazoletica, la antigua barbería, la escuelita, la casita, la casa cural, la alcaldía. Podíamos ver todo como que estuviera en pequeñito de nuestro querido pueblito paisa. Este es el pueblito paisa de los años 90. Es allí donde comenzamos a verlo como punto y sitio obligado. Claro, en diciembre. Qué mejor que cuando vemos los alumbrados. Nosotros los paisas nos tragamos esa D al final. No es los alumbrados, porque allí en la cima y en el pueblito paisa siempre lo adornabas y siempre lo teníamos lleno de luces navideñas. Mírenme esta maravillosa fotografía. ¿Sí notaron en la carpa? Cerro Nutibara. Esta es una bendición de la luz. Esto es un 7 de diciembre con aquella ceremonia de las velitas para ver y disfrutar de una noche de alumbrados. Mírenme esta familia que precisamente, como ven ustedes ahí, el 7 de diciembre del año 2012 se tomaba una imagen para su álbum familiar. Esta es la estampa, esta es la imagen, este es el recuerdo que tenemos del pueblito paisa. Pero él se transformó, él se renovó gracias a la empresa de desarrollo urbano Edu. Ustedes saben, el pueblito paisa, como empecé, es un lugar para la tradición, un lugar para la identidad, un lugar, como en esa imagen, de sentirnos orgullosamente colombianos, antioqueños, paisas y medellinenses. Porque allí, precisamente en el renovado pueblito paisa, vamos a tener un lugarcito especial para recordar también la tradición silletera. Como lo dije, para degustar de una rica taza de café. Míreme esta chapolera con el café de Colombia. ¿Ustedes se imaginan regresar al pueblito paisa y pedir un buen tinto y poder pedir una buena bandeja paisa y poderla disfrutar allá?
Hombre, hay muchos recuerdos. Yo los invito hoy a construir los nuevos. Este será el nuevo y renovado pueblito paisa. Ya lo dije, los pueblos crecen y el nuevo pueblito paisa tendrá nuevas casas, tendrá nuevas calles y tendrá nuevos espacios para disfrutar. ¿Y cómo vamos a acceder a ellos? Pues precisamente hemos suprimido algunos de los antiguos espacios para darle vida al verde, para poder privilegiar la llegada de nuevas y autóctonas e endémicas especies de árboles que nos darán entonces la apreciada sombra y la apreciada calidad de aire que estamos buscando. Esa es una imagen que recordamos, la imagen del parqueadero, pero el parqueadero va a quedar transformado en un lugar para picnic, un lugar donde nos vamos a poder sentar y disfrutar. Si son bien observadores, miren la sombra que proyectaría entonces el asta de la bandera durante esta estadía nueva. Pero ¿cómo vamos a subir? Resulta que cuando les cuente la historia de la intervención del cerro, voy a hablar más profundamente de los senderos. Al cerro y al pueblito paisa vamos a poder acceder a través de senderos que van a tener múltiples propósitos. Van a estar entonces compartidos para los vehículos, para las bicicletas, para los deportistas y para quienes disfrutamos de subir a pie. Hablé de las bicicletas, va a tener entonces una ciclorruta. El pueblito paisa va a tener, como ven ustedes en la imagen, la posibilidad de aquellos amantes de las ciclas, aquellos amantes de las bicicletas, poder subir hasta el pueblito, darse una vuelta y continuar con su recorrido. Empiecen a disfrutar del futuro y a enamorarse de este lugar. No nos digamos mentiras, a veces cuando íbamos al pueblito paisa, no había dónde sentarnos, no había dónde estar, no había dónde cogernos de la mano con el amigo, con la novia, con el novio, no había cómo interactuar entre familia. El renovado pueblito paisa va a tener espacios para que interactuemos, espacios para que nos sentemos cómodamente, para que nos sentamos entre las nuevas calles como si estuviéramos en un verdadero pueblito. Entonces las nuevas calles nos van a servir para descansar, para caminar y para observar esta querida arquitectura de la colonización antioqueña. Esta es la parte moderna, este es uno de los aditamentos modernos que va a tener el nuevo pueblito paisa, el bulevar de comidas. Aquí vamos a tener entonces esa oferta gastronómica que tanto nos gusta y que entonces es allí donde vamos a encontrar esos productos que tanto han caracterizado al pueblito paisa. ¿Se imaginan ustedes entonces sentados en estas bancas, recorriendo estas aceras, pudiendo visitar este nuevo y renovado? Pues esta es la invitación que les tenemos hoy. La posibilidad de volver al pueblito paisa, volvernos a enamorar de ese espacio y dejar atrás esa frase que decíamos, es que el pueblito paisa yo ya he subido, yo ya conozco ese sitio. Enamórese del pueblito paisa, comience a construir nuevos recuerdos que nos van a llevar a tener un nuevo espacio de ciudad, un nuevo espacio renovado. Esta era la invitación que les teníamos hoy, una invitación cortica, una conversación fluida, un lugar para que ustedes tuvieran la oportunidad de recordar un pedacito de la historia de nuestra ciudad. Esta fue una invitación de la empresa de desarrollo urbano de Medellín. Esta fue una invitación para que nos antojemos de regresar al pueblito paisa. Mi nombre es Víctor Ortiz. Me dio mucho gusto haber compartido con ustedes esta transmisión en el día de hoy. Les tengo una invitación antes de desconectarme. Quiero, por favor, entonces, que atiendan a la invitación de regresar a estas tertulias, porque la próxima tertulia que tendremos será la historia del Cerro Nutibara y también les tengo otra conversación y otra invitación para que hablemos del Teatro Carlos Vieco. Muchas gracias y que estén muy bien.
Les deseamos entonces que la pasen muy bien en cada una de sus casas y como digo yo siempre, arrieros somos y en el camino nos encontraremos algún día. Hasta luego y muchas gracias.